Lo primero que vamos a ver, como les digo, son conceptos generales, después acerca de coordenadas geodésicas, marcos de referencia ya aplicados a nivel de Costa Rica y la actualidad en Costa Rica, ¿verdad? La Red Geodésica Nacional, la estación SCORS, el uso del SNIT, etc. Primero vamos a iniciar con esta pregunta. ¿Cuál creen ustedes que es la forma de la Tierra? O sea, ¿alguien tiene o ha visto o ha leído o tiene alguna idea de cuál es la forma de la Tierra? ¿Qué forma tiene? Idea Irregular. irregular. Ok. ¿Alguien más? Esferoidal, tal vez. ¿Cómo? Esferoidal. Esferoidal. Ajá. ¿Alguien más tiene alguna idea? Lo digo porque hay mucha gente que piensa actualmente que la Tierra es plana, ¿verdad? O sea, volvieron a creer en eso. Se hacen convenciones a lo largo del mundo para mencionar aspectos y poner afirmaciones e hipótesis acerca de que la Tierra sigue siendo plana, ¿verdad? Entonces, todo eso son simplemente formas de desinformación, ¿verdad? Porque realmente hasta el momento ya tenemos un montón de teorías que afirman que esto es diferente, ¿verdad? Sin embargo, a veces no conocemos a ciencia cierta cuál es la forma física, cuál es la superficie de la Tierra, cuál es una forma matemática de representar la Tierra, no conocemos esas diferencias. Y por lo tanto les digo que existe, por ejemplo, tres formas en las que nosotros vemos la forma de la Tierra, ¿verdad? Que es la superficie, que es diferente a su vez del geoide y que es diferente a su vez del elipsoide, que son tres conceptos los cuales vamos a estar abordando. Pero inicialmente, antes de pasar con lo que es el geoide, el elipsoide, la superficie terrestre, ¿por qué necesitamos la geodesia? Ok, tiramos esa preguntilla por ahí. ¿Por qué la necesitamos y qué es, verdad? Porque también necesitamos la definición, primero que todo. La geodesia es el estudio y la determinación de la forma de las dimensiones de la Tierra. ¿Ok? Como les digo, es una de las ramas dentro de la ingeniería topográfica y proporciona ciertos métodos, ciertos procesos para determinar una serie de puntos que van a estar distribuidos a lo largo de todo el mundo, ¿verdad? En nuestro caso, a lo largo de todo el país, y a partir de los cuales podemos deducir cuál es la forma de ciertas propiedades en específico, por ejemplo, ya aplicado más a nosotros, y en general de la forma de la Tierra a nivel global. Estos puntos, pues, obviamente van a servir de apoyo para ciertos trabajos topográficos en los cuales necesitamos determinar no solamente la ubicación de los puntos, sino también la altitud de los mismos con respecto a ciertos modelos, ya sean matemáticos o físicos de la Tierra. La geodesia va a estar dividida en cuatro ramas generales, ¿ok? La primera es la astronomía geodésica, que como dice aquí, eh, a partir, eh, a partir de observaciones astronómicas se van a calcular coordenadas geográficas o geodésicas y también la dirección meridiana de un punto. Esto lo vamos a ver ahorita con más detalle y las definiciones también para que no se asusten con esas palabrillas por ahí de domingo. La segunda rama es la geodesia clásica, que utiliza el elipsoide, que es uno de los modelos para representar la Tierra como superficie de referencia. La geodesia física, que va a estudiar el campo de gravedad, ¿verdad? Partiendo desde mediciones de gravedad a lo largo de toda la Tierra. Y la geodesia espacial, que utiliza satélites para determinar ciertas coordenadas que necesitamos tomar de un punto. Entonces, vean,
Disculpen. Entonces vean que las 4 ramas en las que se dividen son bastante diferentes realmente y van a ver cómo es que difieren una de otra ya en la aplicación. Siguiendo con lo que les venía diciendo, existe entonces la diferencia entre superficie terrestre, geoide y elipsoide. Entonces, vamos a ver primero qué es un geoide. El geoide es una superficie y realmente es una aproximación. Si yo dijera, si yo estaría diciendo una definición, diría que es una aproximación a la superficie terrestre que obtenemos mediante mediciones de gravedad, ¿ok? Pero la definición explícita que ya han dicho en diferentes fuentes es que es una superficie gravitacional equipotencial que se localiza aproximadamente al nivel medio del mar y que es perpendicular en todo punto a la dirección de la gravedad. ¿Ok? Debido a las variaciones en la distribución de la masa de la Tierra y la rotación de la Tierra, el geoide tiene forma irregular. Entonces, aquí eh, en esta definición como tan pretenciosa o tan amplia, ¿verdad? Yo diría que es importante tomar en cuenta que es perpendicular en todo punto a la dirección de la gravedad, que tiene forma irregular y que es un modelo físico de la Tierra, ¿ok? Esas son como palabras claves. Vamos a ver, voy a deshacerla por acá. ¿Ok? En el caso del elipsoide, las palabras claves serían que este es una superficie matemática, ¿ok? Y que es obtenida al hacer girar una elipse alrededor del eje polar de la Tierra. El elipsoide es un modelo matemático, eso también es importante, que es casi lo mismo que subrayar arriba con lo de abajo, y que el elipsoide genera una superficie simétrica con respecto al eje polar y al ecuador. Matemáticamente, un elipsoide se puede definir considerando un parámetro para la forma y otro para el tamaño. Es decir, es un modelo matemático que ustedes saben que cuando se habla de un modelo matemático, pues vamos a hablar de un modelo, en este caso, aplicado al elipsoide, que es un modelo perfecto, ¿verdad? Porque tiene diferentes dimensiones que ya nosotros conocemos, que nosotros nos inventamos para poder obtener un modelo perfectamente matemático y perfectamente realizado con esas dimensiones que nosotros queremos. ¿Cuáles dimensiones son las que tiene un elipsoide para que sea completamente como regular, verdad? Son dimensiones conocidas. ¿Cuáles son? Por ejemplo, el valor de F, que es el valor de achatamiento, el valor de E, que se llama primera excentricidad, el valor de E', segunda excentricidad, C, que es el radio de la curvatura polar, A, que es el semieje mayor, y B, que es el semieje menor. Todos estos datos, pues no vamos a entrar en detalle para verlos uno por uno, porque siento que no es materia de nuestro interés, pero sí quiero que sepan que este modelo, al ser un modelo matemático, se conocen a priori, ¿verdad? Todos estos aspectos o todos estos factores que hacen que el modelo se comporte de una manera, ¿verdad? Es algo ya conocido. Entonces no nos agarra por sorpresa, ni nos hace que nuestra figura sea una figura irregular, sino más bien una completamente conocida y regular. Y vean que se comporta como una elipse. Entonces volvemos de nuevo a esta diapositiva que ya les puse antes y se las vuelvo a poner aquí, no es un error, porque todavía ya les mencioné las diferencias en términos de definiciones o conceptos, pero no les he enseñado cómo se ve de forma gráfica,
que es cuando creo que más lo entendemos nosotros, ¿verdad? Cuando nos ponen algo muy visual, ya decimos, ah, ahí sí se nota cuál es la diferencia, ¿verdad? Entonces viene la parte visual por acá. Ojo que el elipsoide se toma en cuenta como algo perfecto, ¿verdad? Una esfera, por ahí un esferoide, como realmente es un elipsoide, por ahí con sus datos conocidos, el geoide, véanlo por acá y me gusta esta figura de aquí, la de arriba. Vean cómo el elipsoide conforma esta lineecita punteada, cómo el geoide se conforma por esta línea negra sobre la superficie terrestre y por supuesto lo café va a ser, esto de acá café, va a ser la superficie terrestre. Entonces vean la diferencia, cómo se visualiza entre una y otra, ¿verdad? El elipsoide, un modelo perfecto matemático. El geoide, un modelo físico que toma en cuenta las diferencias de gravedad a lo largo del planeta. Y la superficie terrestre es el modelo completamente apegado a lo que vemos en el campo, ¿verdad? Con las montañas, con los llanos, con los valles, con cerros, con volcanes, con huecos, ¿verdad? Que se hacen sobre la superficie, etcétera. ¿Qué es importante aquí mencionar? Y esto es como pregunta de examen, ¿verdad? Una diferencia clarísima entre el geoide y el elipsoide. Eh, que el elipsoide nos va a dar el valor de la posición de un punto, ¿ok? Y el geoide nos va a dar el valor de la altura de ese punto. Ya vamos a ver por qué, pero eso es crucial. Recuerden el elipsoide, el valor de la posición de un punto y el geoide, el valor de la altura. ¿Ok? Cuando se está midiendo, por ejemplo, cuando se está midiendo algún punto, les podría poner un ejemplo de que si nosotros ponemos, y esto se hace a nivel de equipo, realmente, se le dice al equipo, quiero medir con el elipsoide o quiero medir con el geoide. Si nosotros medimos con el elipsoide, al ser un modelo matemático, se va a alejar un poquito en zonas más planas, por ejemplo, se va a reducir esa diferencia con respecto a la superficie terrestre y con respecto al geoide. Y cuando hay más cambios cuando hay más cambios sobre las superficies, que se va a alejar ese valor entre ellos, ¿verdad? Entonces, si yo estoy midiendo, les pongo el ejemplo de eh, datos que hemos visto, por ejemplo, en Sarapiquí. Si yo estoy midiendo a partir del elipsoide y mido una elevación X y luego le digo al equipo, no, quiero medirlo a partir del geoide y mido otra elevación X, si ustedes restan esas alturas, van a notar que hay, por ejemplo, hasta 11 metros de diferencia entre uno y otro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el geoide va tomando en cuenta todas estas diferencias en la superficie de la Tierra y diferencias en las gravedades, ¿ok? Porque si ustedes miden la gravedad en este punto, si ustedes miden en la Universidad de Costa Rica un punto y miden la gravedad del mismo y se van y miden a, no sé, a Pérez Celedón otro punto y miden la gravedad, se van a dar cuenta que hay un cambio en esos valores, ¿verdad? Y esos cambios en la gravedad me van a formar lo que es el geoide, ¿ok? Em, ¿Qué se hace cuando se está conformando un geoide entonces? Se realizan medidas con un equipo que se llama gravímetro, ¿ok? Y dentro de la geodesia está la gravimetría, que es todo este proceso de la definición de gravedades en ciertos puntos a lo largo de la Tierra, ¿verdad? Se pone el gravímetro sobre un punto y se mide cuál es la gravedad en ese punto. Luego yo defino otro punto, pongo el gravímetro y lo mido.
y voy así en cada uno de sus puntos. Les cuento que para Costa Rica nosotros no contamos en este momento con un modelo geoidal, perdón, específico para nosotros, sino que tenemos un modelo como por zonas del planeta, por decirlo así, que es el EGM del 2008. Este EGM, pues todavía lo seguimos utilizando porque ese es el modelo autorizado hasta el momento. Sin embargo, vean que como les digo, es un modelo más global, ¿verdad? Algo más generalizado y no tanto hecho para nuestro país, porque no sé cuántos puntos midieron en nuestro país, no sé si midieron algún punto en nuestro país o no, ¿verdad? Simplemente eso es por un tema de interpolaciones. Pero si yo ya realizo un modelo geoidal para Costa Rica, pues yo podría tener estas alturas muchísimo mejor y se puede aproximar mejor a la superficie terrestre. Si ustedes observan el geoide como se ve en la imagen de la izquierda, vean que es completamente irregular. ¿Por qué? Porque así es la forma de la Tierra, completamente irregular, si lo tomamos a partir de un modelo tomando en cuenta la gravedad, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos un geoide, lo que hacemos es tomar la mayor cantidad de puntos que podamos para poder acercarnos a la superficie terrestre. ¿Por qué el modelo del geoide y la superficie terrestre lo ponen aquí en esa imagen como diferente? Porque para estar completamente apegados a la superficie terrestre, pues tendríamos que medir la gravedad en todos los puntos que la conforman, ¿verdad? Y eso no sería, pues no sería posible, no sería práctico, ¿verdad? Y no sería aplicable en la realidad en la que vivimos. Entonces, lo que hacemos es tomar ciertos puntos a lo largo del planeta o a lo largo de un país, por ejemplo, para acercarnos y aproximarnos de una mejor manera a lo que es la superficie terrestre. Eso es lo que tratamos de hacer con un geoide. Ahora, como les decía, si nosotros tenemos el modelo del EGM del 2008, que vean que es del 2008, o sea, ya ha pasado bastante tiempo, ¿por qué no tenemos un modelo geoidal para Costa Rica? Primero, no tenemos cero experiencia en crear un modelo geovital, entonces alguien tiene que cogerlo desde cero, iniciar por estudiar bien cómo generar un modelo geovital. Se tiene que tener un gravímetro para hacer las mediciones, se tienen que hacer campañas de medición a lo largo de todo Costa Rica, se tiene que tener el recurso para eso, se tiene que tomar en cuenta al Registro Nacional y al IGN para eso, que son los entes o las instituciones que son los encargados de ese tipo de cosas a nivel nacional, ¿verdad? Y y además de esto, posteriormente se tiene que procesar la información, analizar la información y observar que todos los datos se comprueben y tengan sentido uno con otro también. Vean que es algo que no es sencillo, ¿verdad? Es algo que no estamos acostumbrados a esto. Sin embargo, hace como unos 3 años o más, 3 años o más, podrán ser unos sí, 4 años por ahí, se inició con todo el tema de querer generar un geoide para Costa Rica. Se solicitó ayuda, bueno, la Universidad de Costa Rica compró un gravímetro del todo, se realizaron campañas de medición a lo largo de todo Costa Rica en diferentes puntos de Costa Rica. Esto porque, bueno, se trajo también a personas súper conocedoras del tema y que ya han hecho otros modelos geoidales en Sudamérica. Específicamente se trajo personas de Brasil para que pues generaran ahí una colaboración con Costa Rica y se realizó un convenio en conjunto con el Instituto Geográfico Nacional para que se pudiera también hacer de la mano con ellos.
cuando estas personas muchísimo más experimentadas, ¿verdad? De Brasil, vinieron para acá, inclusive trajeron ahí otros gravímetros, etcétera, y se trajo toda la experiencia que tienen ellos, por supuesto, que es impresionante. Em, Ellos tenían una forma de hacer el geoide. Por ejemplo, generaban una grilla y en los puntos de la grilla, ¿verdad? En los puntos de intersección de esa grilla, iban y los medían con un gravímetro. Y así después interpolaban estas alturas y generaban este modelo de aproximación del geoide. Quisieron hacerlo así en Costa Rica, sin embargo, cuando se dan cuenta, la grilla es tan grande que todo el país queda fuera, por decirlo así. O sea, no quedaría ninguna medición dentro de Costa Rica porque somos súper pequeñitos. Entonces hubo que aplicar una forma diferente que era tomando en cuenta puntos a lo largo de todo el país con alturas más altas, alturas más bajas, cerros, lugares más de huecos, ¿verdad? O lugares más planos, se tomó todo tipo de relieve. Entonces, una vez que pasaron esa etapa de medición, ya se vino a crear todos los algoritmos para poder generar este modelo del geoide. ¿Qué pasó? Todavía no ha sido implementado el modelo geoidal. Quedó en una etapa em, de comprobación, por decirlo así, y revisión. Ustedes saben que aquí a veces cuesta mucho todo, mucha tramitología, mucha espera entre instituciones, quién hace esto y quién hace lo otro. Aparte de que las personas que estaban un poco encargadas en esto, eh, pues por temas por ahí tuvieron que irse para otros lugares y entonces a estudiar, etcétera. Entonces, por ahí está un poquito en pausa el proyecto, por decirlo de alguna manera, pero yo espero que prontamente se vuelva a retomar y podamos tener ese modelo general para nosotros en Costa Rica, ya que, como les digo, la importancia radica en que va a ser de mayor calidad y va a ser más aproximado a la realidad física que tenemos nosotros a nivel nacional y no algo tan general como un modelo a nivel global o a nivel ya regional en una zona grande del planeta, ¿verdad? ¿Les queda claro, chicos, la diferencia entre estos tres conceptos? Sí, pero yo tengo una pregunta, digamos, con respecto al proyecto, digamos. Am, ese proyecto, digamos, bueno, ¿cuál es, digamos, si ese proyecto, digamos, se fuera a finalizar y se dan unos resultados, digamos, como casi, digamos que un resultado, digamos, bastante bien, ¿cómo podría ayudar eso, digamos, al país, digamos, digamos, al tener, digamos, una proyección geovital, digamos, así como del país, ¿en qué nos podría ayudar, en qué nos podría beneficiar? Es lo que yo les estaba comentando ahorita. Lo que hacemos es aproximarnos mejor a lo que es la superficie terrestre, porque ahorita estamos con un modelo general. Es como decir, no sé, vamos a ver, que yo creara un examen para todas las personas que lleven el curso de Fundamentos de Ingeniería Topográfica desde el 2008 hasta el 2022 y aplicar ese examen general para todo el mundo. No importa si se vino la pandemia, si no se vino la pandemia, si vimos un poco más con ustedes o si vimos un poco menos con nosotros, ¿verdad? Es un examen general para todos. Es aproximado a lo que nosotros vemos en todo este curso a lo largo de todos los años. No le vamos a hacer ningún cambio y se los aplica a todos. Como que si diferente sería, ¿verdad? Como que si yo dijera, bueno, no,
como se hace ahorita, ¿verdad? No importa si yo doy el curso desde el 2008 hasta el 2022, pero yo aplico evaluaciones diferentes, porque tal vez, no sé, en el primer semestre del 2022 no logramos ver toda la materia que se vio hace un año, o tal vez yo quise cambiar el enfoque de esta materia y se los quise dar de otra forma, o los estudiantes tienen una forma diferente de aprendizaje y necesitan evaluar sus conocimientos de diferente forma, ¿verdad? No es lo mismo que yo detalle grupo por grupo, inclusive detalle estudiante por estudiante, a que yo haga algo súper general para muchas cosas. Entonces, es algo aplicado así al modelo geoidal. No es lo mismo que yo haga un geoide, un modelo geoidal que va desde Estados Unidos hasta Panamá, ¿verdad? Que es un modelo regional, por decirlo de alguna forma, a un modelo que sea tan detallado que tome en cuenta a todo Costa Rica, ¿verdad? Y las diferencias en los niveles y las diferencias en los puntos de gravedad que tiene nuestro país. Porque de hecho, si ustedes se meten un poquito más en este tema, se van a dar cuenta que algo tan importante como es en proyectos, por ejemplo, les pongo un ejemplo de proyectos constructivos, algo tan importante como es el agua sigue la dirección de la gravedad. Y en un proyecto pequeñito no nos daríamos cuenta tal vez de esto, pero si nos vamos a hacer un proyecto, qué sé yo, un proyecto hidroeléctrico grande, nos daríamos cuenta cómo esos cambios de gravedad entre un punto y otro afectarían y cómo el agua sigue esta superficie de gravedad para moverse, ¿verdad? Entonces vean cómo algo sí nos puede llegar a afectar a nosotros a nivel país y que si nosotros hacemos un geoide para Costa Rica, el beneficio que traería es que tenemos un modelo apegado a nuestro territorio realmente, no un modelo en el cual tal vez tomaron solo un punto en Costa Rica, porque puede ser que tomaran solo un punto de gravedad en Costa Rica y listo. No sé, se vinieron al Chirripó, tomaron un punto y ya, y con eso generaron un modelo. En cambio, este otro modelo se tomó un punto en Guanacaste, en Paso Canoas, en Puerto Jiménez, en Pérez Celedón, en San José, en Upala, en el Caribe, en Punta Arenas, ¿ves? Entonces, esto nos afectaría en cuanto a que nosotros nos estamos aproximando muchísimo más a saber de forma detallada cuál es la forma de nuestro territorio nacional, ¿verdad? Entonces, ahorita pues trabajamos con lo que tenemos y realmente si los proyectos son muy pequeñitos, realmente no vamos a tener mayor cambio, ya serían proyectos mucho más grandes en donde sí vamos a notar un poquito estas diferencias. No sé si alguien más tiene algún comentario o dudas. Mucho gusto. Todo bien. Ok. Eh, Vamos a seguir con una parte de definiciones y por aquí se los voy a graficar un poquito. Si ustedes observan, se encuentra en esta parte el eje polar de la Tierra. Entonces, vamos a ver la definición de esto, de este concepto, y además cuáles son los movimientos que hace el eje polar de la Tierra, ¿verdad? Porque a veces bueno, es un tema completamente nuevo para muchos, ¿verdad? Entonces, vamos a verlo por acá. El eje polar, pues es el eje sobre el cual está la Tierra, ¿verdad? Y no tiene una posición fija. ¿Por qué? Porque este eje de inercia de la Tierra no coincide con el eje de rotación.
Quiere decir que la Tierra tiene diferentes movimientos y que este eje polar, a su vez, pues va a tener estos diferentes movimientos. Uno de los movimientos que va a tener este eje polar es la precesión, el segundo va a ser la nutación y como tercer dato por ahí se tiene el CTP, que ya ahorita se los voy a explicar. La precesión es el movimiento más grande, o el movimiento mayor que tiene la Tierra, y es la oscilación del eje polar por un periodo largo, ¿ok? ¿Cada cuánto va a tener una revolución completa? Cada 26.000 años, ¿ok? En cambio, la nutación son arcos radiales mucho más pequeñitos que van a superponerse, van a superponerse con la precesión. Y ya ahorita les enseño cómo es este movimiento. Entonces, esta revolución, digamos, se completa en aproximadamente 18.6 años. Entonces vean que los movimientos de nutación son movimientos pequeñitos y los movimientos de precesión son movimientos grandes. No tiene, vean que estos 26.000 años y estos 18.6 años. Entonces no tiene como comparación en escala uno con otro, por así decirlo. Y por último tenemos por aquí el CTP, que por convención internacional es el eje rotacional medio de la Tierra, que va a tener una posición que se definió, una posición media, por así decirlo, que se definió del polo entre estos años, que fueron los 1900 y los 1905. Esta posición es una posición, ¿verdad?, estandarizada y se le llama polo terrestre convencional o conventional terrestrial pole, ¿verdad? Y si ustedes lo ven de esta manera, la posición polar va a ser instantánea en este punto. Vamos a verlo en la imagen. Va a ser esta que vemos por acá, ¿ok? La precesión va a ser todo este movimiento que tiene así, ¿verdad? Hacia los lados, esta rotación. El polo terrestre convencional, que es una estandarización a la cual llegamos, que lo dejamos por este medio. Y las nutaciones, que son estos movimientos pequeñitos. Esto es como si fuera un zoom de esta parte, ¿ok? Aquí está el polo medio, algo estandarizado de la posición del polo de la Tierra, ¿verdad? Una posición estandarizada que se realizó y el movimiento que tiene el eje polar de la Tierra, el primer movimiento que es la precesión, que es como que si la Tierra se mueve así, ¿verdad? Y otro movimiento pequeño que va generando la Tierra, que es el de nutación, que es este pequeñito. Entonces, ¿en qué afecta eso o cómo se vería eso ya a nivel práctico? Entonces, nos damos cuenta que el movimiento del eje polar no es solamente así. Si ven aquí el videito mío, no es solamente así como lo estoy viendo con mi dedo, sino que también va haciendo pequeños circulitos alrededor de esta órbita de precesión. Entonces va haciendo pequeños circulitos así, ¿verdad? Pequeños circulitos alrededor de esta órbita que les puse aquí en color rojo. Entonces, a los pequeños circulitos estos de rotación del eje se le llama nutación y al gran círculo donde va moviéndose se le llama precesión. Ahora, esta parte es muy importante, que es cómo se les llama a las diferentes alturas, si se mide desde el elipsoide, si se mide desde el geoide, etcétera, ¿verdad? ¿Cómo se le llama a estas alturas? Puede llamársele cada una de diferentes formas, por eso se los pongo como por acá así. Puede llamársele entonces a altura física, elevación u ortométrica, a las que están referidas al geoide, es decir,
Voy a mostrárselos por acá. Es decir, la distancia o la altura más bien que hay desde un punto P, es decir, sobre una superficie, un punto P sobre una superficie terrestre, cualquier punto sobre la superficie, hasta el geoide, que sería hasta acá. Ven que el geoide, se los voy a demostrar en esta parte. El geoide es esta que está aquí, esta superficie de acá, que puse en color verde. La superficie terrestre es esta superficie que está aquí en color rojo. Y el elipsoide sería esta superficie que puse en color naranja. Entonces, de nuevo, la altura que hay a partir de un punto cualquiera sobre la superficie terrestre hasta el geoide se le llama altura física, elevación o altura ortométrica. ¿Ok? Y la designamos en este dibujo como H mayúscula. Normalmente, ¿cuál es el nombre que más se utiliza? Altura ortométrica. ¿Ok? Entonces, en amarillo, la altura ortométrica. La altura elipsoídica o geodésica, que normalmente se le va a llamar elipsoídica, es la que está referida hacia el elipsoide. Entonces va desde el punto P, que está en la superficie de la Tierra, hasta el elipsoide. Es decir, toda esa altura que va ahí en color rosado. Y por último, tenemos un concepto por aquí que es la ondulación, altura o separación geoidal. Normalmente se le llama ondulación geoidal. ¿Ok? ¿Y qué va a hacer esto? La diferencia que hay entre la altura ortométrica y la altura geodésica o elipsoídica. Y la podemos ver aquí en color celeste, donde está la N mayúscula. Entonces, al final de cuentas, obtendríamos esta formulita que ven acá. ¿Y para qué nos sirve una de otras? Por ejemplo, si nos dan la altura ortométrica, yo podría calcular la altura elipsoídica, por ejemplo. O si nos dan la altura o la ondulación geoidal y la elipsoídica, yo podría calcular la ortométrica, ¿verdad? Simplemente despejo de esa formulita súper básica, porque vean que solamente sumas y restas, despejo de esa formulita el dato que me solicite o el dato que yo no tenga en el momento. Pasamos entonces al tema, o más bien al subtema de las coordenadas geodésicas. ¿Qué son las coordenadas geodésicas? Son coordenadas que me permiten ubicar un punto, aquí le llamamos punto P. El punto P es un punto sobre la superficie del elipsoide. Y esas coordenadas geodésicas o geográficas, que también se le puede llamar, se expresan en latitud y longitud. No, ya no llamamos como X y Y, para que me entiendan, sino que aquí es latitud y longitud. Y va a ser expresado en unidades angulares, ¿ok? No son unidades como por ejemplo distancias, sino unidades angulares, que son los grados sexagesimales, que ya estamos acostumbrados a utilizar, grados, minutos y segundos, ¿verdad? Algunas de las definiciones, antes de entrar ya a las definiciones de coordenadas geodésicas, es la de meridiano y plano de meridiano. El meridiano son los círculos máximos sobre la circunferencia del elipsoide que pasan por los polos norte y sur, es decir, de hecho son definiciones que vemos desde que estábamos, por ejemplo, en la escuela, ¿verdad? Que son círculos que dividen el planeta en norte y sur, ¿ok? Y el plano meridiano es cualquier plano que contenga un meridiano y al eje polar. Si ustedes observan, voy a subrayárselos aquí.
Este es el meridiano de origen dentro de la imagen. Este es el meridiano de origen. Este es el ecuador, para que me entiendan. Y ya casi les explico el resto de los conceptillos que están por ahí. La longitud geográfica, vamos a iniciar primero con lo que es la longitud geográfica. La longitud geográfica es este simbolito que ustedes ven aquí. Y recuerden que es como, se mide de forma angular y va a estar medido a partir de el plano del meridiano de origen, que recuerden que está acá. Ese es el meridiano de origen, hasta el meridiano del punto P. El punto P está por acá, o sea que el meridiano del punto P es este. Entonces, ¿cuál sería la longitud geográfica visto sobre esta imagen? Sería este angulito que se abre desde el meridiano de origen hasta el meridiano del punto P. Esa sería la longitud geográfica. Por eso lo ven reflejados aquí y aquí está la letrita que define cuál es esa longitud geográfica. Las longitudes se pueden encontrar a ambos lados del meridiano de origen, ¿ok? Y si están hacia el oeste van a ser negativas y si están hacia el este van a ser positivas. Otra definición de, bueno, recuerden que las coordenadas geográficas son, o coordenadas geodésicas, longitud geográfica y latitud geográfica, ¿ok? La latitud geográfica es la que está formada por la normal n al elipsoide desde el punto P y el plano ecuatorial. ¿Qué quiere decir esto? Porque cuando lo vemos en una definición no entendemos pero nada, ¿verdad? Existe una línea que es esta que se llama, o lo ponen aquí como N. Existe esta línea, que es una línea normal, que va a ser perpendicular a este punto P, y lo ven por aquí, pero que no llega al centro de la Tierra. Vean que no llega al centro de la Tierra, llega aquí, pero no llega hasta acá. ¿Ok? Entonces, esa N es la línea normal que pasa por el punto P, pero que no llega al centro de la Tierra. ¿Ok? Para que lo desmenucemos el concepto por ahí de latitud geográfica para poder entender. Y ya les había hablado de esto. Ay, perdón. Ya les había hablado de este que era el plano ecuatorial. Entonces, ¿desde dónde a dónde va a ser ese angulito de la latitud geográfica? A partir de la normal, que es aquí, hasta el plano ecuatorial, que es por acá. Entonces, sería exactamente este angulito que se abre por acá. ¿Lo ven? Es más sencillo verlo desde el punto de vista del dibujito para poder entenderlo desde un punto de vista como este que está en párrafo, porque ahí no entendemos nada, pero con el dibujito se ve mucho mejor. La latitud entonces va a ser vista en norte o sur, dependiendo de dónde esté el hemisferio del punto P, que es al final el que vamos a medir. ¿Ok? Viene la tercera definición, que hay una latitud que puede ser geocéntrica. Recuerden que lo que acabamos de ver es latitud geográfica, que es diferente a la latitud geocéntrica, ¿ok? Es decir, que va a estar referida a partir del centro del elipsoide. Esto es importante notar la diferencia entre la latitud geográfica y la latitud geocéntrica, porque antes yo les mencioné que la normal que se tomaba en cuenta aquí en la latitud geográfica no llegaba al centro de la Tierra. Sin embargo, la normal que se toma en cuenta para medir la latitud geocéntrica sí llega al centro de la Tierra. Entonces vean cómo lo normal llega hasta aquí al centro y abre
a partir de un semieje menor y un semieje mayor hasta el plano ecuatorial. ¿Ok? Entonces va a ser, si lo vemos en este dibujito, va a ser medido como que si fuera una normal aquí, por así decirlo, y pega con el semieje mayor y con el semieje menor porque va a pegar con el centro de la Tierra. ¿Ok? Ahora, estos son algunos conceptos que pueden ser un poquito abstractos para nosotros, yo lo sé, son conceptos que realmente, y para explicárselos ya de forma al 100%, yo trato de conversárselos un poquito con una forma más coloquial, pero para explicarlo al 100% se tiene que ir uno pues muy al fondo, ¿verdad? Literalmente muy al fondo de la tierra para poder entenderlo, pero les doy por lo menos una pincelada para que ustedes vean las principales definiciones y lo principal que es las coordenadas geodésicas que conforman o que se toman en la geodesia. Ahora, ¿cómo lo llevamos ya más aplicado hacia Costa Rica? ¿Ok? Que es algo de lo que más nos importa y nos trae hasta acá. ¿Por qué? Porque necesitamos entender cómo funcionan todos estos conceptos para aplicarlos de forma a nivel nacional. Entonces, primero que todo, les voy a definir vamos a ver si tres datos por acá que son importantes para comprender el resto de cosas que les voy a explicar. Lo primero es la proyección cartográfica. ¿Ok? La proyección es un sistema, ¿verdad? En el cual se representa gráficamente la relación entre la superficie de la Tierra curva, ¿verdad? Llámese irregular, ¿verdad? Y la superficie plana en un mapa. Es una transformación matemática que permite convertir las coordenadas esféricas en 3 dimensiones de la superficie de la Tierra a coordenadas planas en 2 dimensiones, permitiendo así representar objetos tridimensionales en un espacio plano. ¿Qué quiero decir con eso? Se realizaron diferentes modelos a lo largo, bueno, estos de forma global, se realizaron diferentes modelos. Y unos de los modelos utilizados, por ejemplo, hay modelos cónicos, hay modelos cilíndricos, ¿verdad? Que se generaron para permitir, como dice aquí en la definición, transformar matemáticamente algo que era redondo, como llamándosele así al elipsoide de la Tierra, o como vemos normalmente la Tierra, ¿verdad? La forma de la Tierra, algo redondo a pasar a ser representado en un mapa plano. Ustedes se han puesto a pensar cómo pasa algo de ser una superficie de la Tierra ahí que vemos redondo, redondo entre comillas, por todo lo que ya hemos visto aquí, redondo a pasar a ser representado en no sé, un mapa mundi, que compramos una lámina ahí en la librería, ¿verdad? Tiene que haber una relación entre, ya si es algo hecho a escala, ¿verdad? Tiene que haber una relación entre algo que tiene una superficie tridimensional a una superficie bidimensional. Y para eso se generaron entonces las proyecciones cartográficas. Con las proyecciones cartográficas generamos una transformación matemática, es decir, hay factores que se conocen de cómo traducir esto que pasa en 3D a algo en 2D, para poder representarlo de forma proporcional a la realidad de la Tierra, ¿verdad? Entonces, eso es la proyección cartográfica. El datum es otro concepto por ahí que lo que proporciona es un marco de referencia para medir las ubicaciones en la superficie de la Tierra. Define el origen y la orientación de las líneas de latitud y longitud. Entonces, el datum es simplemente como un sistema o un marco de referencia en el cual nos vamos a ubicar a lo largo de la Tierra. Ahora vamos a verlo más aplicado.
Y la época de medición es también un sistema de referencia materializado en un marco de referencia. Ahorita les comento cuál es nuestro marco de referencia, que consiste en estaciones geodésicas en el terreno cuyas coordenadas son conocidas. ¿Ok? Eh, Nosotros en Costa Rica tenemos una serie de equipos que se instalaron en ciertos puntos conocidos específicos y están ahí midiendo día y noche, 24 horas. ¿Ok? Las 24 horas del día están dando datos y por lo tanto nos permiten tener un marco de referencia, como dice acá, que se midió en que tiene coordenadas que se miden en épocas específicas, ¿ok? A eso se le llama la época de medición. Eh, no piensen ustedes que, por ejemplo, todos los días nosotros estamos midiendo, por ejemplo, con el GNSS y tenemos épocas de medición diferentes, porque todos los días se moverían eh, la ubicación, por ejemplo, de las propiedades del país. Ustedes se ponen a verlo desde ese punto de vista. Si yo dijera, no tengo una época de referencia en la que se realizan las mediciones, entonces todo se mueve día y noche y no tendríamos calidad ni tendríamos algo de referencia, ¿verdad? Para poder decir dónde está la ubicación de nuestro país, dónde está la ubicación de las propiedades, etcétera. Sin embargo, para que esto no pase, ¿verdad? Existe una época y nosotros llevamos nuestros levantamientos topográficos a esa época de medición. ¿Cómo lo hacemos? Mediante estos equipos que miden día y noche. Y ahorita les voy a mencionar el nombre de estos equipos y cómo funcionan, pero mediante estos equipos y esas coordenadas en el momento inmediato, nosotros le decimos al programa, por ejemplo, que quiero que lleve mis coordenadas a esa época de medición de esos equipos topográficos que están ahí midiendo. Entonces ahí nosotros relacionamos las medidas que estamos haciendo día con día con algo más nacional que nos permite saber la ubicación sobre Costa Rica, ¿verdad? De hecho, existen decretos, ¿verdad? Y son cosas que cuesta mucho, o sea, que a nivel de Costa Rica cuesta mucho generar, o sea, insumos que cuesta generar, por ejemplo, la compra de las cores, la generación del geoide para Costa Rica, un nuevo marco de referencia para Costa Rica. Son cosas que cuesta generar porque deben de tenerse recursos, personas, recursos, me digo que económicos y de tiempo, ¿verdad? Y también de personal para poder llevar a cabo todos estos proyectos. Y muchas veces a nivel político no es tan aprobado, ¿verdad? Porque son cosas que tal vez son muy abstractas para muchas personas, pero son de gran importancia ya a nivel, si lo llevamos a un nivel de registro nacional, de catastro nacional, de ubicación de propiedades, ahí es donde empieza a importar o de construcción de proyectos, ahí es donde empieza a verse la importancia de este tipo de decretos o de proyectos en general. En el 2007 se generó un decreto que es importantísimo y dice Ministerio de Justicia MOP, y ustedes dirán que por qué un decreto entre el Ministerio de Justicia y el MOP, y es porque el IGN, que es el Instituto Geográfico Nacional, está adscrito, pertenece al Ministerio de Justicia, no sabemos por qué, pero pertenece al Ministerio de Justicia, y el Registro Nacional pertenece al MOP, ¿verdad? Y al revés, el IGN al MOP y el registro del Ministerio de Justicia. Entonces, ¿verdad? Por ahí es ese convenio, para que sepan. Y este convenio se dice cuáles son todas estas
datos específicos para Costa Rica. Vea que yo les mencionaba el concepto de datum, les mencionaba el concepto de época de medición, el concepto de elipsoide, el concepto, ya casi lo vemos, de ITRF, o Marco Internacional de Referencia Terrestre, y el concepto, bueno, el de datum también. Entonces, para que lo entiendan ya específicamente este decreto, que declara cuál es el datum para Costa Rica, que el oficial se llama CR05. Recuerden que es un marco de referencia que permite ubicarnos a nivel global. Entonces se llama CR05, el cual está enlazado a un marco ya a nivel internacional que se llama ITF 2000, ¿ok? Y que a su vez está enlazado a algo que se llama el Servicio Internacional de Rotación de la Tierra. Vean que esto no es algo inventado así como así, sino que se enlazan cosas a nivel nacional, a nivel regional, a nivel global, ¿ok? Para una época de medición de 2005.83, lo ven por ahí, y a su vez a un elipsoide que se llama, el nombre de ese elipsoide, WGS 84, que es el elipsoide para esta zona del planeta para nosotros, WGS 84. Este datum, que es algo, por decirlo así, abstracto, está materializado, denme un segundito, por favor. Que es un concepto ya algo más abstracto, está materializado, eso quiere decir que ya se ha puesto o aplicado en Costa Rica a partir de una red geodésica nacional de referencia de primer orden, que a su vez se densifica en segundo orden. Que son un conjunto de vértices geodésicos situados sobre el terreno, dentro del territorio nacional, que están establecidos físicamente y sobre los cuales se han hecho medidas directas. ¿Qué queremos decir con esto? Y voy a ver si tengo por aquí alguna foto de esto. Ok, por aquí tengo una. No tengo la que quería, pero sí les puedo enseñar más o menos. A nivel nacional, nosotros vamos a encontrar ciertos puntos, es decir, plaquitas que tienen tanto, que se le llama también hitos. ¿Por qué? Porque conocemos las coordenadas de esos puntos. Estos puntos están, por ejemplo, uno en el Registro Nacional, otro en Ciudad Quesada, otro en Liberia, otro en Nicoya, en Punta Arenas, en San José, en Limón, en Ciudad Neyli, están todos esos puntos. Y esos puntos son, como les digo, una chapita por aquí, ¿verdad? De metal, que dice Instituto Geográfico Nacional, no remover, etcétera. Y abajo tienen toda una base de concreto y diferentes materiales, ¿verdad? Para que nadie pueda moverlas. Encima de ellas están estas CORS, que son estaciones de operación continua, que son bases, digo, receptores GPS, ¿verdad? Son estos equipitos de aquí. Pueden verse así o pueden ser de otras marcas, ¿verdad? Y esos receptores GNSS pasan midiendo, como les dije, 24/7 las coordenadas de los puntos. ¿En qué nos importa a nosotros? Vean cómo están, así estaban hace un tiempito, creo que ya las han ido cambiando el equipo en sí, pero hacen exactamente lo mismo. Y están sobre estos puntos, ven, pueden ser en edificios, pueden estar abajo sobre el suelo, etc. Inclusive las han ido ubicando en diferentes lugares, pero son exactamente las que son referidas por el Instituto Geográfico Nacional y el registro. Hay muchas CORS a lo largo del país que no son necesariamente de ellos. Hay CORS que provienen de la IA, hay CORS del ICE, inclusive la Universidad de Costa Rica tiene una CORS, ¿verdad? Y todo esto se puede utilizar para nuestros levantamientos topográficos. Sin embargo, lo que
es o está aprobado su aplicación a nivel nacional, digamos, es enlazar nuestros levantamientos topográficos a eh, a estas vértices geodésicos eh, que ellos aprobaron, ¿verdad? Que son Limón, Nicoya, San Isidro de General, Punta Arenas, Ciudad Nelly, Registro y Liberia. Esas son las que están como aprobadas, ¿verdad? Voy a devolverme un poquitito por acá, porque me fui para allá para enseñarles un poquito cómo eran las scores para que me entendieran, pero voy a devolverme por aquí. Hay algo muy importante que les debo de mencionar, que es que antes nosotros no estábamos adscritos a algo más grande. Es decir, sí, teníamos toda esta documentación, estábamos con un marco internacional terrestre, ¿verdad? Porque tenemos que estarlo. Sin embargo, no estábamos adscritos a algo a nivel regional. Y por lo tanto estábamos como pecando ahí, ¿verdad? Y también nuestras coordenadas no están siendo, o nuestro sistema de coordenadas no había sido actualizado desde el 2007, ¿verdad? Ni la época de medición, ni fotografías aéreas que se tiene a nivel nacional del registro, nada de eso había sido actualizado. Hasta cierto momento en el que se definió, y eso fue hace nada, en el que se definió, voy a pasarme también por acá, disculpen que me pase, o se actualizó el dato que va de CR05 a CR-CIRGAS. Entonces ahí nosotros nos estamos enlazando a este organización a nivel regional. ¿Por qué se realizó también, si lo vemos desde otro punto de vista, este cambio? Las posiciones de las coordenadas, como dice aquí, del marco que tenemos actualmente, decíamos como que estaban fijas, como que no hay movimientos de la Tierra, como eso, como que no veo, como que no escucho y como que nada, ¿verdad? Pero bien sabemos actualmente que la Tierra cambia, ¿verdad? La Tierra se mueve, hay movimientos telúricos, hay movimientos en volcanes, de las placas tectónicas, etcétera. Y esto no estaba siendo tomado en cuenta dentro de esas soluciones que daban estos equipos. Sin embargo, al estar enlazados a CIRGAS, ellos dan soluciones semanales que se van por ahí recopilando y se pueden tener actualizaciones de estos factores posteriormente en nuevas actualizaciones de nuestro marco legal. Es decir, para que esto cambiara de CR05 a CR-CIRGAS, pasó, vamos a ver, esto fue el 2018, pasó desde el 2007 hasta el 2018 para poder hacer un cambio. Es decir, para que haya un cambio en ese decreto. A nivel, tal vez legal, eso no es mucho tiempo, pero a nivel ya aplicable es un montón de tiempo, porque es decir que no se generó ninguna actualización a la práctica profesional, por decirlo así, en todo ese momento, ¿verdad? Em, entonces, si ustedes lo ven desde algún punto de vista, pues es un problema que no se generen esas actualizaciones por lo que yo les digo a ustedes. La Tierra cambia constantemente y nosotros tenemos que ajustarnos a eso, porque al final de cuentas lo que estamos tratando de medir es la superficie de la Tierra, ¿verdad? Entonces por eso se hizo este cambio de CR05 a CR-CIRGAS y eso fue, se le llamó actualización del sistema geodésico de referencia horizontal oficial para Costa Rica. Y vean qué pasamos. Voy a volverme a esto. Pasamos del ITRF del 2000. Este se cambió la época y se cambió el dato. Ya lo van a ver aquí en el nuevo decreto, que es este de acá. Vean que teníamos antes el ITRF del 2000 y ahora tenemos el ITRF del 2008.
La época de medición pasó de 2005.83 a 2014.59 y ya no estamos enlazados a series hídricas, sino que estamos, perdón, a series 05, sino que estamos enlazados a series hídricas. Entonces, esto es, que no lo creo, un gran paso en temas de geodesia para Costa Rica, porque nos estábamos quedando muy botados a nivel regional. Entonces, es como un gran paso a nivel de geodesia, a nivel jurídico para nosotros, ¿ok? Aparte de eso, luego cuando veamos la parte catastral, es decir, de planos de catastro, etcétera, vamos a ver esto más a fondo, pero dentro de este decreto se oficializó que ahora los planos de catastro deben de ir montados sobre esta proyección, sobre esta época de medición y sobre este dato, ¿ok? Y que se deben de subir además ciertos archivos en formato shapefile, que eso también lo vamos a ver la próxima semana, para poder ubicar de forma espacial y temporal cada una de las propiedades del país. ¿Ok? Entonces, esto es bueno porque vamos avanzando, aparte de que en el decreto pasado se tenía como muy cerrado el hecho de que era este marco geodésico, estos parámetros y listo. Para poder cambiarlos, tiene que tirar otro decreto. Y en este se deja como más abierto a la actualización. Entonces, en el momento en el que se decida a nivel nacional volver a actualizar todos estos parámetros, se puede realizar sin tener la necesidad de realizar un nuevo decreto, que ustedes saben lo que cuesta generar a nivel jurídico un nuevo decreto. ¿Ok? Entonces, eso es súper bueno. En general, eh, la proyección cartográfica para Costa Rica es CRTM05. Entonces, si ven en algún lado CRTM05, ese es como el sistema de coordenadas que utilizamos a nivel nacional. Y todo tiene que ir referido a este CRTM05. ¿Ok? Voy a devolverme un momentito porque todavía no les he hablado acerca de SIRGAS. SIRGA significa Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas, ¿ok? Por eso les digo que es algo como regional. Fue establecido en 1993 y llegó como a modernizar, ¿verdad? Los datos geodésicos que ya se tenían hace 1000 años, esto fue como una recopilación y una modernización de todo para poder tener un marco de referencia geocéntrico y que todo fuera unificado en SIRGAS, por lo menos a nivel de, como les digo, las Américas, ¿verdad? Que todo estuviera unificado. Em, Las coordenadas de SIRGAS están asociadas a una época específica de referencia y la variación, como les digo, toma en cuenta movimientos terrestres y también en tiempo, la variación en tiempo es tomada en cuenta observando las velocidades a las cuales cambia la Tierra, etcétera, ¿verdad? Y por último, la definición del ITRF, que es el International Terrestrial Reference Framework o marco de referencia internacional. Y este es el conjunto ya global, vean que SIRGAS es algo regional y TRF es algo global, ¿verdad? De las estaciones que definen ciertas coordenadas instantáneas, ¿ok? Y todo lo que se refiere al ITRF ya conlleva algo más grande, que es que se usa para el cálculo de las órbitas de los GPS, ¿verdad? Y que está referenciado a través de modelos dependientes de tiempo y otros sistemas de coordenadas. Ya esto es algo más complejo, en lo cual no nos vamos a meter en este momento. Sí quería que vieran. Profe, disculpe Ajá. una pregunta. La mayoría de los países tienen un modelo, ¿cómo se llama? Prioridad. Geoidal. Ajá. Sí, en América del Sur, en Centroamérica creo que no, en América del Sur es donde empiezan a tener modelos geoidales y en Estados Unidos también.
En inclusive Europa, los actualizan. En Europa también tienen modelos generales, pero pues ahí a cada quien va actualizando como puede, ¿verdad? Y como tienen plata, como hay profesionales que lo realicen, etcétera, ¿verdad? A nivel de nosotros, pues, y como les digo, es un poco más lento todo, ¿verdad? No es tan sencillo. pero sí, entonces sí se van actualizando como más seguido los otros países. Sí, claramente que sí. Por ejemplo, Estados Unidos en este tema de geodesia, de modelos, cosas, constelaciones, satélites, inclusive en medición GNSS, que es ya lo más aplicado a nosotros, digamos, a nivel pequeñito, ellos van a años luz de nosotros. Eso sí, se los puedo asegurar, que van a años luz a lo que estamos nosotros. Quería mencionarles que vamos a ver si por aquí lo veo. Sí, quería enseñarles algo, pero más visual, no tanto las coordenadas. Bueno, por ejemplo, aquí Sirgas obviamente tiene una página que ellos hacen convenciones, congresos, em, no sé, workshops y todo ese tipo de cosas muy seguidamente. Y porque es a nivel de América y el Caribe, ¿verdad? Entonces, genera un montón de descubrimientos por ahí, investigaciones y soluciones, pues muy fácil, ¿verdad? Entonces, pero lo que quería enseñarles por aquí son todas las estaciones que están materializadas a lo largo de América y el Caribe también, materializadas por ahí que conforman circas, ¿verdad? Entonces, vean como a nivel de América del Sur, aquí en Centroamérica no lo ponen porque es tan pequeñito que haría un gran alboroto por ahí, ¿verdad? Pero estamos nosotros por ahí. Y luego vean a partir de América del Norte también. Entonces, y cada una, las que se ven en rojo, las que se ven en azul y las que se ven en verde son diferentes tipos o densificaciones de esa red, porque tal vez tienen una red que es, vamos a ver si lo veo aquí, porque tal vez tienen una red que es más, bueno, aquí vamos a acercarnos un poquito. No las tienen por aquí mapeadas. Estaciones hídricas 2000. No las tienen por aquí mapeadas. Es porque siglas 2000. No nos tienen aquí en esta página, pero tal vez ya lo cambiaron de lugar por ahí. Iba a enseñarles en tiempo real cómo se veía en Costa Rica, pero se veía como lo ven en esta imagen por aquí. En la presentación sí lo recorté, como se ven los puntitos de Costa Rica que están dentro de Sirgas, y entonces como ahí nosotros conformamos ya algo a nivel regional y estamos metidos dentro y como un decreto como también nos acerca un poquito a algo más regional y nos acerca más a cómo es la superficie de la Tierra, etc. Ahora, hay una página que les iba a mostrar también aquí, que es la del Spiderweb. Ahorita está teniendo un poquito de problemas, pues dijeron por ahí en el IGN, pero se ve como así. Cuando nosotros tomamos, y esto lo vamos a ver también en una parte mañana, cuando nosotros tomamos los datos GNSS
No es que vamos al campo, tomamos los datos, nos devolvemos a la casa, los descargamos y ya los utilizamos. No, para eso existe un sistema como el que les he mostrado ahorita, un dato, una proyección, una época, etcétera, a la cual tenemos que llevar nuestros datos. ¿Cómo hacemos eso? Eh, Existe la parte del postprocesamiento y el postprocesamiento se puede dar ya sea por medio de esta herramienta que se llama Spiderweb o por medio de software ya de empresas comerciales que los venden por separado, ¿verdad? O más bien en conjunto con cuando uno compra el GNSS y ahí uno puede hacer el postprocesamiento. ¿Qué hacemos con el postprocesamiento? ¿Por qué? ¿Por qué es que lo hacemos? Cuando nosotros medimos con el GNSS, tenemos una posición relativa de los datos. Es decir, si yo mido del punto A al punto B, van a medir lo mismo estando en esta posición o esta otra posición, porque es la misma distancia. Nada más lo que se mueve es la ubicación de todo el proyecto en el espacio, no el proyecto interno en sí, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando postprocesamos, lo que estamos haciendo es que tenemos el proyecto aquí en conjunto, en cierta ubicación. Y lo que hacemos es llevarlo a la ubicación más exacta a nivel de Costa Rica. ¿Haciendo uso de qué? De las cores. Que a su vez, las cores permiten y los GNSS permiten bajar datos en un formato que se llama RAINEX, que es ese dato específico de los GNSS. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en esta paginita? Si nosotros queremos, simplemente descargamos los datos del GNSS, y buscamos las fechas en las cuales se realizaron las mediciones y lo subimos a la paginita para que ellos nos postprocesen los datos y después lo bajamos, los RAINEX ya postprocesados, y esas coordenadas, lo que nos dan al final son ciertas coordenadas. Vamos a ver si por aquí yo tengo el resultado final. No sé si ya se eliminaron. Ah, no, por aquí tengo uno. Entonces, vean, al final del postprocesamiento de los datos, lo que obtenemos son coordenadas duras y puras. Entonces, ¿cuáles coordenadas estamos buscando? Las coordenadas CRTM05, que es ya llevado al sistema nacional que tenemos nosotros. Entonces, aquí nos dice las coordenadas del punto donde usted colocó el GNSS, que yo le llamé base 1, va a ser esta coordenada en X, en el este, esta coordenada en el norte y esta va a ser la elevación. ¿Con cuánto de calidad me quedó? Con esta calidad. ¿Ok? Con esa calidad fue pues procesada. Listo, entonces yo voy y llevo mi levantamiento a estas coordenadas en específicas, ya no en las que yo me di inicialmente, sino que ya las llevo, o sea, muevo mi levantamiento a estas coordenadas y ya las llevo a unas coordenadas a nivel nacional, que donde sea que me caigan, si necesitan instituciones, otros colegas, etcétera, todo el mundo le va a caer en una ubicación específica en Costa Rica. ¿Ok? Y no vamos a tener esos errores de que, ay, yo me di en unas coordenadas y yo me di en otras y cómo hacemos para unir los levantamientos. Eso no, no vamos a tener errores de ese tipo, sino que todo va a caer sobre esas coordenadas específicas. Entonces, eso también es muy importante, por ejemplo, para ustedes. Cuando ustedes están trabajando, soliciten que los datos topográficos vengan en CRTM05 para que después
todos los datos que se trabajen estén sobre esas coordenadas y no que el arquitecto le mandó el proyecto en otras coordenadas y el topógrafo le mandó en otras y ustedes trabajaron en otras, sino que todos trabajen sobre las coordenadas RTM05. Así si hacen cosas por separado, simplemente copian y pegan sobre coordenadas originales y les cae todo encima uno con otro y no tienen que estar moviendo, rotando o acomodando nada. ¿Ok? Entonces tratan también de llevar los trabajos a este tipo de coordenadas. Cuando soliciten insumos para algún proyecto, solicítenos a los topógrafos en estas coordenadas para que no tengan problemas después. Eso es como un tip. Ok, como les decía antes, este es el resultado que nos va a entregar este procesamiento. Yo lo puedo obtener de esta página o lo puedo obtener de otros software comerciales que yo tenga. Digamos que yo tengo, les voy a enseñar una marca, Trimble. Yo tengo un software de marca Trimble. Yo simplemente agarro los Rhinex, es decir, los archivitos que descargo de aquí, donde estaba antes, que descargo de esta página y yo le digo, quiero los archivitos de los chiles, de Liberia y de la Cruz, porque yo estaba trabajando por acá. Quiero esos y estuve trabajando en tal fecha, no sé, el 5 de enero de las 4 de la mañana hasta las 12:30 de la tarde. Quiero todos esos datos y quiero que me los dé. Entonces yo le doy a enviar y después me descargo los datos y listo, de ese día en específico. Y así yo llevo mi levantamiento entonces a las coordenadas nacionales en una época específica. Yo incluyo estos datos de los RINES de las cores dentro de mi software y yo mismo proceso la información. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, en este no sé cómo se genera, es como meterle una caja negra, ¿verdad? Y que me tire el resultado. Claro, es una opción que da el Registro Nacional, que es muy buena y que está aprobada por el Registro Nacional, que es el ente que al final de cuentas nos revisa, ¿verdad? Y aprueba o desaprueba este tipo de cosas. Pero también existen los otros software y simplemente pues pueden ser usados también de esa forma. Si lo sabemos usar correctamente es sencillo de hacer y nos va a dar exactamente el mismo resultado o resultados muy aproximados unos con otros. Entonces, desde ese punto de vista, de esas dos formas se pueden hacer. Otra cosa que les iba a enseñar es esta parte del SNIT. ¿Ustedes han utilizado en algún curso del SNIT? Por casualidad. Yo no, pero ¿Sí? ¿Y para qué lo han utilizado? no, yo no. Ah, no lo han utilizado. Ah, yo No, pensé que sí. Yo tampoco. No, ok, perfecto. No importa. Es bueno porque pueden aprender que pueden utilizar esto para cualquier cosa que necesitan. El SNIT se llama Sistema Nacional de Información Territorial. Voy a entrar por acá. Es una plataforma del IGN y permite observar datos georreferenciados o datos geoespaciales de nuestro país. Es decir, yo puedo ver datos, por ejemplo, del relieve, datos acerca de transporte, de recurso hídrico, forestal, límites, uso y cobertura, paisajes productivos, etcétera, ubicados en cierta posición dentro del territorio nacional. Entonces, ¿de dónde provienen estos datos? Estos datos provienen de las diferentes instituciones del Estado. Entonces, el ICE pasó ciertos datos y los tenemos aquí en el SNIT. El AIA pasó ciertos datos y están aquí en el SNIT. El Registro Nacional pasó otros datos y los tenemos por acá. La Dirección de Aguas o MINAE pasó otros datos y los tenemos aquí. El MOP pasó otros datos.
Y así sucesivamente. Entonces, todos esos datos se van recopilando en esta plataforma. Nosotros también tenemos algo que se llama Siri, que solo tienen acceso los topógrafos, y tiene todas estas capas y más información, pero como les digo, solamente pueden entrar los topógrafos. En cambio, en el SNIT, este es un sistema que es abierto. Entonces, ustedes sean profesionales o no, o sean estudiantes o no, todo el mundo puede entrar. Es público y abierto. ¿Ok? Entonces, pueden utilizar este sistema cuando gusten. Ya dentro de el quehacer profesional de ustedes, les va a servir un montón también. ¿Cómo podemos ver el SNIT? El SNIT se puede ver desde un visor principal, que es un visor web, ¿verdad? Y tiene ciertas capas cargadas, capas ahí por definición. ¿Ok? Entonces podemos venir a Costa Rica, podemos verlo como si fuera Google Earth, podemos verlo así en normal con las capas cargadas o como si fuera Google Maps, ¿verdad? Y aquí le podemos cargar inclusive nuestras propias capas en formato shapefile, que como les digo, esto lo vamos a aprender a utilizar a partir de la próxima semana. Podemos decirle cierta coordenada en CERTM05 o en WGS84 o en Lambert Norte y Lambert Sur, que eran los sistemas de antes, que no estábamos, a partir del decreto del 2007 se utiliza el CERTM05, pero antes utilizábamos Lambert Norte y Lambert Sur. Ahora podemos aquí colocar las coordenadas que queramos y nos lleva hacia ese punto específico sobre el mapa. O podemos medir o hacer lo que queramos a partir de aquí. ¿Qué capas podemos tener en el SNIT? Así como fundamentales, ellos ponen estas de aquí. Entonces, no sé, voy a poner las ortofotos del 2017. Estos fueron fotografías aéreas que hizo el registro en el 2017 a escala 1000. Entonces, son muchísimo más buenos que, por decirlo así, fotografías de Google Earth o algo por el estilo, porque de igual forma Google Earth es algo general y global y estas fueron hechas del registro, ¿verdad? Entonces es algo más detallado a lo que si yo le hago un zoom aquí, entonces puedo visualizar información, puedo inclusive medir en la foto para darme una idea de lo que tengo en el campo, por ejemplo. Esto nos sirve para aproximar, si necesitamos un área aproximada, si necesitamos más o menos saber dónde queda un terreno, yo puedo poner las coordenadas aquí, una descripción, etcétera. Vamos a ver, porque eso me desaparecieron las capas. Puedo tener, por ejemplo, límites provinciales, límites distritales, ¿verdad? Saber en qué distrito, en qué cantón está, etcétera, ¿verdad? Esas son como las capas fundamentales que trae el programa. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero cargarle más capas? Entonces, yo me voy a venir a donde dice servicios OGC. Y en servicios OGC se van a mostrar datos ya sea en dos tipos de datos, WMS o WFS. Esos datos pueden ser vistos en los sistemas de información geográfico, que también lo vamos a ver la próxima semana. O, no, bueno, no sé si ustedes ya lo han visto en algún otro curso, sistemas de información geográfico. ¿Sí o no? ¿No lo han visto? Yo sí ya lo había visto en otro curso que justo se llama Sistemas de Información Geográfica. ¿Ellos llevaron algo? Ah, bueno, si alguno ya llevó esos cursos, súper bien, saben de lo que les estoy hablando. Y si no, entonces vamos a verlo también aquí una partecita, unas prácticas por ahí, vamos a utilizarlo. Entonces, dentro de los sistemas de información geográfico, vamos a poder meter estos nodos o estas capas
y vamos a poder analizar y poder mover información, cambiar, transformar cierta información, lo que ustedes necesiten dentro del sistema de información geográfico. O si no saben utilizar este programa, los programas de información geográfico, también pueden verlo en la web, así como vimos esto. Entonces, por ejemplo, dirección de agua. Los nodos de dirección de agua yo puedo llevarlos a un sistema de información geográfico por medio del WMS, simplemente copio el link y lo llevo hasta el programa. O los puedo ver en la web, entonces vean el montón de cosas que hay. Los aforos que tiene dirección de agua, concesiones, dictámenes de puntos iniciales y finales de cuerpos de agua, drenajes agrícolas, mapas litológicos, perdón, el monitoreo de la calidad de los cuerpos de agua, obras en cauce, oficinas de unidades hidrológicas, vertidos, vean qué montón de información, y esto solo en la capa de dirección de agua, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, los aforos. Bueno, otra cosa es que hay algunos datos que podemos ver los metadatos y hay algunos que no. En este caso, los metadatos son los datos de los datos, ¿ok? Los metadatos son muy importantes porque nos definen cómo fueron hechos estos datos, cómo fueron tomados, cuáles son las escalas, cuál es el lenguaje, si tienen palabras claves, como ven por aquí, cómo fue medido esto. Aquí dice sitios de medición de caudal por funcionarios de dirección de aguas, pruebas de bombeo y aforos, en qué fecha fue realizado o fue publicado, ¿verdad? Entonces, los metadatos son de las cosas más importantes cuando nosotros tenemos un insumo. Algunos los tienen y algunos no. Veamos entonces los aforos en la web. Cuando yo le doy ver en la web, simplemente me trae hacia donde yo necesito, y si yo tengo, digamos, una coordenada, o si necesito saber información acerca de esa capa, yo puedo tocar la I de información y tocar el puntito del aforo. Vamos a ver si en alguno puedo tocarlo por ahí y tiene información. Es que no sé si esta capa tiene información o no. Entonces, por eso tal vez esta capa no tiene información. Pero en algunos, bueno, no me voy a seguir poniéndolo porque algunos sí tienen información y otros no. Ok, aquí ya sí. Simplemente aquí pueden escoger la transparencia, pueden quitarlos o ponerlos, y pueden escoger si quieren simplemente ver la información y listo. Ahora sí, por ejemplo, este aforo. Viene la coordenada en Lambert, la coordenada en CRTM05, viene el número de expediente, muy importante, viene el tipo de expediente, si es un pozo, que es un acuífero, cuándo fue el aforo, cuánto fue el caudal. Entonces vean qué montón de datos nos permite observar, con solo que esto es una prueba nada más, ¿verdad? De un tipo de datos, qué montón de datos nos puede dar información el SNIT, y les puede servir montones a ustedes ya después como profesionales. Todos estos datos que tenemos aquí, de todas estas instituciones, ustedes pues simplemente las pueden revisar uno por uno, viendo a ver cuáles les sirve y cuáles no, ¿verdad? Y siempre los tienen aquí para poder observarlos, como les digo, ya sea en un sistema de información geográfico o ya sea aquí en la web. Un montón de estudio previo, de datos fundamentales como expedientes y todo, los pueden revisar en esta página. Entonces es muy, muy, muy importante, y espero que la tomen mucho en cuenta de aquí en adelante para el resto de proyectos que ustedes realicen. Con esto terminaríamos la parte de geodesia, que vamos a ver aquí en el curso. Como les digo, esta es una parte que se ve aplicada ya en temas cuando realizamos mediciones o ubicamos
geoespacialmente, como todos estos datos que estaban aquí, cuando ubicamos geoespacialmente cierta información, etcétera, pero también tiene como muchos datillos ahí como estos que son un poco técnicos y un poquito más abstractos, pero bueno, eh, por ahí lo tienen y si tienen cualquier consulta, con muchísimo gusto. Pasando a otra parte, quisiera dejarles ahorita, son las 2:40, estamos súper bien. Quisiera dejarles ahorita una práctica y es acerca de nivelación. Y esto porque quiero que lleguen afilados para la próxima semana, ¿ok? Entonces, en la práctica que quiero que hagan es esta de acá. Es ya una tabla un poquito más larguita que la que hicimos en la clase pasada. Eh, ¿Qué van a tener que calcular? Van a tener que calcular el HI y las elevaciones para cada uno de los puntos que ven acá. Vean que es una nivelación de ida y vuelta con puntos de cambio y puntos de terreno. Por último, también van a tener que calcular las sumatorias y el error de nivelación final. Entonces, me gustaría que hagamos esta práctica para poder subirla ya al final de la clase. Bueno, este es el final de la clase porque la parte de geodesia ya la terminamos, pero vamos a unirnos igual en secciones grupales y la van a ir haciendo ustedes esta práctica en grupos, ¿ok? La van resolviendo, van calculando esto. Al final, cuando la terminen ya, yo les voy a abrir un enlace en mediación virtual en la cual van a subir este trabajo. Este trabajo va a tener una nota, ¿verdad? Es como parte de las evaluaciones de trabajo en clase o tareas. Esto es como que si fuera una tarea, pero en clase, por así decirlo, para que no saquen más tiempo fuera de clase, sino que la hagan ahorita. Yo los voy a unir en las secciones de grupo y voy a estar pasando por los grupos para ver si igual tienen dudas, si necesitan de mi ayuda, siempre pueden levantar la mano aquí en Zoom y yo llego. Yo estoy por acá. Como les digo, les voy a abrir un enlace en mediación virtual en el cual cuando terminan pueden subir el ejercicio. Antes, cuando terminen, me llaman y vemos a ver cómo estamos con todo. Si terminan antes de que yo llegue a donde ustedes, si son rapidísimos, ¿ok? Pueden hacerlo como ustedes gusten, o sea, si quieren pueden pasar los datos Excel, si quieren pueden hacerlo aquí en el Word, si quieren pueden hacerlo a mano, con cálculo, etcétera, como ustedes gusten, simplemente que tengan los datos por ahí para poder subirlos a mediación, eso sí. ¿Queda claro o hay consultas con este ejercicio? Ese ya está en mediación, o sea, Sí, el PDF, sí, se llama, ya les práctica. digo, práctica nivelación. Sí, entonces de ahí lo pueden descargar. Ya les puse que puedan compartir todos pantalla. Listo, y los voy a mandar entonces a las secciones de grupos. Ya están.
Hola, hola, me llamaron por acá. Profe, sí, fui yo. Ajá, dígame. Es que yo soy la que me metí por inclusión, entonces estoy perdida con la práctica todavía. Ajá. Entonces no. em, Vamos a ver. No sé si Cheryl puede ayudarle un poquito en esta parte de la resolución de la práctica, si pueden compartir Hice pantalla. como, bueno, también, sí, también era para preguntarle sobre las anteriores, porque obviamente me imagino que yo tengo que hacerlas. Ajá. Todo el material de la clase está en mediación. Ujú. Ahí puede encontrar los videos de las clases, que yo ya se los subí. Sí, yo los estaba viendo, pero como fue hace poco, apenas Sí, me dio tiempo de claro. ver la primera, por eso todavía no he visto la teoría. Ok, sí, ahí tiene todos los materiales, las presentaciones, cosas que hemos hecho. No hemos entregado nada hasta el día de hoy. Vamos a Ah, entregar ok, ok, como ok. lo primero. Entonces, por si acaso, para que no se asuste con eso. Eh, para la próxima semana, sí, el próximo lunes vamos a tener entonces la práctica presencial en la U. Ujú. Yo les voy a estar subiendo a qué horas tienen que ir. Sí, póngase de acuerdo con la cuadrilla de trabajo suya, Ujú. que le mandé ahí por correo quiénes eran, para que compren los materiales y también ver todo el protocolo. Por ahí se los estuve recalcando hoy también, entonces lo puede ver también en la clase que les voy a subir. Hoy mismo se las voy a estar subiendo Ujú. para que lo puedan ver. Ahorita esta práctica es acerca de nivelación, que es lo mismo que vamos a ir a hacer para la práctica de campo en presencial en la U. Estas realmente son cosas de sumas